Hola, ¿qué tal? Comunidad 3Z, nos encontramos en este esfuerzo de comunicación desde nuestro sede de San Pedro Garza García, dándole voz a ejecutivos al frente de empresas que se están convirtiendo en la proveeduría necesaria para convertir la marca México en lo que hoy se requiere en cuanto a niveles de competitividad y niveles de manufactura en México. Hoy me encuentro con Rebeca Maldonado, directora comercial en Manufacturas Metálicas Maldonado. ¿Cómo estás, Rebeca? Bienvenida. Ajá, muy bien, gracias, gracias Javier por tu invitación, pues me siento honrada de estar en este foro. Pues estoy ahora sí que nerviosa, ansiosa, de compartir un poquito de lo que yo sé y de lo que he vivido y pues espero que tengamos un rato súper ameno, ¿no? Extraordinario, no, mil gracias, Roca, por tu confianza. Pues prácticamente te tengo identificada como parte de la comunidad de LinkedIn, nuestro canal principal Sí. es LinkedIn y de alguna manera estamos ahí y te veo con mucha actividad. Platícame un poco de la empresa que representas, el core business Mm. primero, ¿no? Para comprender en qué mercado te mueves. Claro, bueno, yo dirijo una empresa, hacemos literal sistemas de escape para motores a diésel. Y nos hemos enfocado mucho en lo que es la manufactura en los últimos años, no solamente en los sistemas de escape, es una empresa que nació en 1984, ¿verdad? Fue fundada por mi padre. Sin embargo, esta empresa viene de una experiencia de un taller que formó mi papá desde 1958, ¿verdad? Entonces ya tenemos algo de experiencia en el ramo, fue naciendo igual de una manera orgánica, donde empezó papá con un taller de soldadura, luego se convirtió, se especializó en muelles, mofles, amortiguadores, suspensiones. Luego los clientes veían que hacía un buen trabajillo, faltaban refacciones en el mercado y pues le empezaron a traer cosas y papá pues las empezó a replicar. De ahí nace el negocio que yo dirijo en este momento. Sí. Y ahorita pues lo que estamos buscando es, oye, ¿sabes qué? Vamos a abrirnos ahora sí que mercado, no solamente en lo que es el sistema escape, sino en todo lo que es manufactura metal mecánica, ¿no? Así es, correcto. Entonces sí, es divertido porque a final de cuentas es un mercado súper varonil, ¿verdad? Pero no me puedo quejar, me he topado con gente muy buena, me he sentido muy bendecida, grandes maestros, que no se han fijado en si tengo o no tengo cara de niña, o si soy mujer, si soy hombre, soy marciano, si soy vaca, si soy perro, si simple y sencillamente quiero compartirte mi experiencia, ¿no? Claro, ¿no? Y siempre que te haces algo de valor, realmente esa frontera, digamos, de género queda detrás, ¿no? En cuanto te mueves con personas inteligentes, saben que ese término de género, pues es secundario al valor que traes como marca o valor que traes como servicio. Oye, ahorita que me platicas, me encantan estas historias generacionales. He tenido oportunidad de tener mentores, amigos míos que, bueno, algunos ya no están, ¿no? Por evidentemente el año en el que nacieron, gente que nació en el 30, en el 40, que conocí papás de amigas, algunos amigos que me crucé con ellos y que me encantan esas historias generacionales que iniciaron. Tuve la oportunidad de tener a un buen amigo transportista, de la historia del hombre camión que comienza Sí. con uno y termina con 250 camiones transportando a Conasupo en aquella época, con terminales de Veracruz, Puebla, México, extraordinarias historias. Y ahorita que me mencionas un poco de cómo inicia tu papá en ese taller, pues la verdad es que siempre rescatable estas historias porque son empresas que crecieron sin un plan de negocios, crecieron sin un estudio de mercado, Sí. pero crecieron con un tema sumamente importante, disciplina financiera, Sí. el hacer muy bien las cosas y extraordinariamente estas historias que pasan de, oye, empecé con un pequeño torno y lo que hacía iba para el segundo torno y entonces hice mi segundo torno. Conozco esas historias y me encanta y me imagino que debes sentirte muy orgullosa y también muy responsable porque superar a lo que ya se hizo La vara es está complicado, alta. ¿no? Sí, claro. Siempre, digamos que esa tercera generación tiene ese peso porque dices, a ver, si tu papá pasó de 1 a 250 camiones para que tú pases Ajá, a claro. los 1000, ¿no? Exacto, Porque ya exacto. llegaste con el tema planchado. Es un poco así, pero también eran otras épocas, hay que entenderlo. Pero dime, ¿qué lectura le das tú a uno ser privilegiada en ese sentido de haber vivido una historia de éxito que tiene un apellido? Para mí el Ajá. apellido es el activo más importante que hay y aparte me encanta porque lo tienen puesto obviamente en el negocio, ¿no? Maldonado. Pero, ¿qué calificas de bueno y de malo o el peso que puede traer esta historia generacional? Muy bien. ¿Quieres que me enfoque en platicarte un poco la historia? Que la he Sí, contado platicar la historia, mujeres. platicar la historia, sí, sí. Y luego de ahí Partimos, sí, partimos sí, sí. al peso como para darle una estructura. Exacto, exacto. Va, mira, te platico así súper rápido. Papá nació en 1935, justo en el Inter que tú dices, todavía vive, ¿verdad? Sí. Simple
cumplió 90 años el Buenísimo. año pasado y pues sigue dando guerra, ¿no? Muy bien. Y él, pues es una persona que viene de una cuna muy humilde. Mi abuelo fue cabritero en el Mercado Juárez. Entonces, y es el quinto de 6. Okay. Entonces, ¿qué le tocaba? O sea, en aquel entonces era, mijito, no te podemos dar más que la primaria, échale ganitas, ya terminaste la primaria, ponte a trabajar. Sí, entonces, papá empieza repartiendo, ¿cómo se dice? Café para la cafetera Excelsior en aquel entonces, a sus 12 años. Muy Él bien. se pagó su bicicletita, te dice, yo llegué a tener 4 bicicletas, etcétera, etcétera. Entonces, después de 10 años de experiencia trabajando en la cafetera y pues echarle muchas ganitas, va y habla con don Abraham, el dueño de la cafetera, y le dice, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, don Abraham? Yo quisiera pues ganar un poquito más de dinero. Mi abuelita, pues necesitaba dinero, ¿no? Para poder sortear con los gastos de una familia de 8, ¿no? Eran Claro. 6 hijos más papá y mamá. Sí. Y, o sea, acaso un perrito o algo, ¿no? Sí, sí. Entonces, don Abraham le dice, ¿sabes qué? Al fin una cafetera, dice, quiero tostar café, pero quiero un tostador así grandote, ¿no? De unos 10 kilos. Bien, bien. Entonces, papá con el conocimiento, ahora sí que con la experiencia que había tenido, se pone a construir un tostador y luego, pues, ahí en los patios de la cafetera le dice, venga, don Abraham, vamos a probarlo, ¿no? Él muy orgulloso lo prende y luego, oye, pues, ¿qué pasó? Es que yo lo junté con remaches, yo no sabía soldar. Entonces, pues, se atacan de la risa y dice, tengo que aprender a soldar. Se mete papá a estudiar soldadura y ya le queda bien el tostador, ya lo prenden y, ay, qué padre, 10 kilos, vamos a darle, ¿no? Entonces le dice, bueno, hazme 10. Y lo que yo te propongo, Arturo, es, para esto como paréntesis, papá ganaba 58 pesos a la semana. Ok. Entonces, ¿no? Entonces le dice, lo que yo te propongo es tú me haces 10 y tú los administras. Bien. ¿Ok? Bien. Entonces, por semana, diarios, yo te voy a pagar 2 por cada tostado. Entonces, hazme 10. Oye, bueno, pues 2 por 10, pues son 20. Sí, sí. Y por 2, 20 pesitos diarios, por 5, pues son 100. Bien. Entonces, de ganar 58 pesos, pues pasaba a ganar 158. Sí, sí. Entonces, papá, oye, pues le echó ganitas y todo. Entonces, ya iba como en el 8 y le dice, oiga, don Abraham, pues, ¿cómo ve? Mire, esta semana termino los últimos 2 Sí. y ya le entregué 8. Pues, ¿cómo ves si ya empezamos a trabajar con el proyecto? Entonces, don Abraham le dice, híjoles, ay, Arturo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de mi compadre Elías? Sí. ¿Y de su hijo Jorge? Sí. Se quedó sin chamba. Entonces le pasé el proyecto. Uf, sí. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues dice papá, ¿no sabe qué? Pues yo ya me voy de aquí. ¿Cómo? Pero Arturo, espérate, eso solo fue un proyecto. No, dice, yo confío en usted. Claro. Y usted no me cumplió. En aquel entonces la palabra realmente valía, ¿no? Tema. Sí, sí. Dice, bueno, espérate, no te vayas. Agarra la chequera, firma un cheque y se lo entrega y le da 10,000 pesos. Entonces, imagínate, gana 58 por semana, te dan 10,000. Todo un capital de trabajo, sí, sí. Papá, no dormí 3 días pensando qué iba a hacer con eso. Mi conclusión fue comprarme una máquina de soldadura. Bien. Entonces, papá se compra su máquina de soldadura, empieza con su taller y de ahí, pues, le fue echando ganitas, fue creciendo. Luego, un cliente le ayuda porque trabajaba en un banco, consigue un crédito y ahora sí que papá literal empezó en la banqueta soldando pues lo que se le pasara enfrente. Sí. Ajá. Y ya que pone el tallercito, o sea, hipoteca la casa de mis abuelos, pone el taller y en el segundo piso hace la casa de mis abuelos, ahora sí, ya le iba a echar ganitas, ya le pone hasta un portoncito, todo formal. Un padrino le dice, oye, ¿sabes qué, Arturo? Tú vienes del barrio Cantarranas. Porque el barrio Cantarranas, pues, era cerca de la fundidora. En aquel entonces la fundidora era las afueras de Monterrey. Y dice, y iban creciendo por barrios. Y ese era el barrio Cantarranas porque había una sequía que pasaba cerca y se oía las ranitas a la noche. Ok. ¿Cómo ves si le haces honor al barrio, no? Y pone una ranita. Por eso si ves en mis publicaciones aparece mucho o una ranita o un moflecito. Sí. Entonces le dice, bueno, va. Su papá pone en el portón, le habla a un vecino que rotulaba y dibuja una ranita. Bien. Y le ponía Barrio Cantarranas. Ok. Entonces de ahí el Barrio Cantarranas, papá le hizo honor al Barrio Cantarranas. El taller fue creciendo, fue comprando maquinaria, de repente le empezaron a traer refacciones. Y de ahí nace una segunda
por muchos años fue conocido como Muelles y Mofles Maldonado. Muy bien. Papá se fue especializando en todo lo que era muelles, mofles, amortiguadores, suspensiones, bla, bla, bla. Eso lo dirige ahorita uno de mis hermanos y hoy en día le llaman Arma Flow. Ok. ¿Verdad? Se fue especializando como que en temas deportivos y cosas por el estilo. Bien. Entonces luego nace esta unidad de negocios que es donde estoy yo. Empezó papá literal pues replicando piezas. Todo era soldado. Luego papá en el 94, cuando fue todo el tema de la crisis, había pedido la primer dobladora. Sí. Entonces ya teníamos la dobladora, pero los herramientales se quedan en la frontera, etcétera. Y bueno, de ahí pues fuimos creciendo. Papá se puso un proyecto que él decía, es que es mi sueño. A papá siempre le encargan. ¿Puedo decir marcas? Sí, claro, por supuesto, sí. Bueno, a papá siempre le encantaban los camiones Kenworth. Claro. Para él era un sueño. Los W900. Sí, claro, el W900, el T800, hoy un T660, una cosa así bonita, grandota, robusta. Sí. Disculpen las demás marcas, no es mi intención ofender a nadie. Sí. Entonces, para papá siempre fue un sueño ser un proveedor de Kenworth. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Él comparte este sueño con su staff. Dentro de su staff viene Roberto, mi primo. Yo soy la más chica de todos los Maldonado. Muy bien. ¿Verdad? Y Roberto, mi primo, es de los de en medio, o sea, si no es del más grande, pero es de los de en medio de la familia. Entonces, papá le dice, es que voy a hacer esta fábrica, necesito un segundo al mando, quiero que te vengas conmigo. Para esto, Roberto trabajaba en Cuprum, que sigue siendo una gran empresa. Sí, claro. Pero imagínate, o sea, tener un paquete de prestaciones como los que tienes en Cuprum, un renombre ya para esa empresa y luego pues irte a dirigir una empresa. Familiar, sí. Pues como que, sí. ¿verdad? Pero como quiera, Robert se vino, le echó ganas y es fecha que sigue trabajando con nosotros. Excelente. Y es mi mentor. Sí. Más mis hermanos, ¿no? Que siempre me vieron como la chiquilla, pero era, órale, o sea, trépate, vamos a meterle mano a los fierros sin miedo al éxito, ¿no? Sí. Yo soy la más chica de 5, es mi hermana mayor, 3 varones, y luego yo. Que son bastantes. Sí. Ajá, sí, somos bastantes, y digo, es muy padre tener una familia grande porque siempre hay con quién jugar, con quién rebotar ideas, y ahora sí que quien te mentoree, ¿no? Entonces, de ahí nace en esta unidad de negocios. Por circunstancias diferentes, mis hermanos se van haciendo cargo de otras unidades, ¿verdad? Ya en el 2006 nace otra unidad de negocios que dirige otro de mis hermanos y en 2009 otra unidad de negocios que dirige el otro de mis hermanos varones. Bien. Mi hermana y yo nos quedamos en esta unidad de negocios con papá. Ella se encarga de todo lo que es la oficina familiar y las lanas y ya sabes, esas cosas. Y pues a mí no me quedaba de otra. Claro. O sea, como dicen, es lo que quedó. Sí. Darle a comercializar. Sí, exacto. Sí. Para esto, yo estudié mi carrera, soy licenciada en mercadotecnia, nada que ver con los fierros. Mi tirada era hacer relaciones públicas, y me encantaba eso. Cuando recién me graduó, papá, como que él esperaba que yo llegara y, ¡ay, hola! Sí. Quiero trabajar contigo, papá. Y para su sorpresa, yo salgo con un trabajo en un importante corporativo aquí en Monterrey. Por azares del destino, al año y medio salgo del corporativo. Mi hermana, embarazada de su tercera hija, se acababa de certificar la empresa ISO 9000. Y me dice, hermana, en 3 meses yo doy a luz. Sí. En 4 tenemos la auditoría de seguimiento de ISO 9000. Sí. Me dice, la chava de calidad se me acaba de ir. Sí. No seas mala. O sea, hazme un paro, güey. Sí. En este inter. Yo estaba como consultora en aquel entonces. Y dije, bueno, va. Tu incapacidad, hermana, ¿eh? Ya regresas porque yo no quería trabajar con mi papá. Claro. Papá y yo tenemos caracteres similares. Muy similares. Sí. Muy similares. Somos muy afines, pero al mismo tiempo chocamos, ¿no? Claro. Con el tiempo hemos aprendido a sortearla y hasta encontrarle el juguito ahí al... No, y lo complicado que es de empresas familiares que imposible no hablar de negocios en la hora de la comida. Por supuesto, por supuesto. Y luego más es el señor de 1935 hablar con la mocosa de 1980, yo nací en el 80. Sí. Entonces mi papá cuando yo llegué a la empresa, para mi papá, yo fui la primera mujer en piso. Ok. Porque pues me tocó control de calidad, que fue lo que nadie quería. Sí. Y fue muy chistoso porque, te digo, yo soy mercadóloga. Sí. No tenía la más remota idea de lo que era la manufactura, más lo que había aprendido cuando andaba ahí haciendo mis pininos en los veranos. Sí. Entonces llegas y luego ¿sabes qué? Chútate la norma,
asegúrate que esté bien implementado el sistema en 3-4 meses. O sea, para mí fue un bootcamp, mi primer año en Maldonado, y no solo por el control de calidad, fue también conocer a mi papá. Sí, en términos no siendo de exigencia, papá. de no siendo papá, en términos de negocio. Exacto. Y un ambiente en el que, o sea, afuera está la competencia y si hay alguien que lo hace mejor que tú, sales del mapa, ¿no? Entonces, y cuando él construye un negocio, como es el caso de tu papá, desde cero orgánicamente, pues para él no hay horario de entrada, no hay horario de salida, no hay pretexto alguno para no poderlo hacer. Si alguien más lo pudo hacer, nosotros lo podemos hacer mejor. Mejor, entonces, eso. Y sí. siempre fue el lema de papá. De hecho, su lema era, nosotros llevamos la calidad en las venas. Sí. Entonces, te digo, eso es la vara que me deja papá. Sí. Llego yo, te digo, a meterme a piso. Y era muy chistoso porque para papá era un gran orgullo. Dice, mira, esta mocosa, por no decir otra palabra. Sí. Papá, pues como buen regio norteñote, tiene sus términos norteños. Sí. Entonces decía, mira, esta mocosa no le tiene miedo a los muchachos, a los operadores. Sí. Porque mi hermana siempre la tenían en la oficina, guardadita. Yo la adoro, ¿verdad? La respeto y la admiro muchísimo. Pero siempre fue un perfil mucho más femenino. Sí. Y mi perfil siempre fue más tomboy. Porque yo jugaba con mis hermanos varones. Claro. Entonces, llegar a ponerme con un operador, pues para mí no era problema. Porque no era ponerme a los pleitos. O sea, era entender, tratar de comunicarme, tratar de que él me explicara y plasmar lo que él tenía. Porque era de cualquier manera, o sea, no es un lugar donde puedes andar con tu zapatilla, no es un lugar donde puedes andar así. De alguna manera el ambiente, ¿no? Siempre, bueno, pues estás tú en un tema jerárquico como parte de la familia, pero siempre el tema del hombre, si te voltea a ver, si no, es un tema complejo ahí, ¿no? El de que a los ojos, ¿no? O sea, temas complejos, ¿no? Ajá, o sea, y créeme, tienes que... Y aparte de la cultura, ¿no? Sí, es parte de la cultura, pero yo no pude llegar a imponerme de esa manera. Sí. Porque yo no soy varón. Ok, sí. Entonces yo llegué y todo el mundo me veía como la niña chiflada, hija de papi. Sí. Y es muy frustrante llegar con esa etiqueta puesta por alguien más que no eres tú. Sí, claro. No es un papel que yo hubiera buscado, no era un papel que yo hubiera querido. Entonces, nunca faltaba el operador que era como que hay viejas de ser. Sí, claro. O sea, te tengo que hacer caso porque eres la hija del dueño. O sea, no había un respeto. O sea, había, ¿cómo te puedo decir? Era como, sí, el respeto porque te lo ganaste porque tienes el pedigrí, sin embargo, no había un respeto por mi conocimiento. Claro. No, y aparte, o sea, son escenarios complejos en el sentido de, número uno, posiblemente estabas muy joven y tenías que administrar el trabajo de gente mayor. O sea, ya ahí culturalmente es un tema complejo, ¿no? Oye, porque alguien más puede venir a decir cómo se hace o qué es lo que tengo que hacer. Y dos, el tema del género, complicadísimo. Y tres, ¿no? Porque a lo mejor hubieras llegado ahí porque, bueno, necesitábamos a alguien que hiciera esto y llegó, pero no, es la hija del dueño, ¿no? Entonces, tienes todo en tu contra para que, digamos, no se te acredite, digamos, alguna situación natural, ¿no? O sea, está aquí, es joven, es mujer y es la hija del dueño, entonces prácticamente es muy, muy complejo ganarse ese respeto, pero finalmente lo logras, ¿no? Sí, eventualmente lo logré, pero fue con demasiada humildad. O sea, a mí sí me dieron mis 5 o 6 patadas de humildad. Sí. Sí me tocó, me acuerdo, una de mis primeras experiencias fue tener que negociar un puente con los muchachos. Mi primo había ido a visitar un proveedor. Nos toca el puente del 20 de noviembre. Ya habían hablado varios muchachos con mi primo para decirle, ¿sabes qué? ¿Cómo ves si trabajamos horas extras para reponer las horas del lunes? De tal manera que, porque el 20 de noviembre era un martes, ¿no? Okay. Entonces, si trabajamos las horas del lunes para poder hacer el cuento un poquito más largo. Bueno, va. Entonces me dice, Becky, por favor, pues platícale a los muchachos que vamos a trabajar de esta manera. No, está bien. Entonces llego yo, platico con los muchachos y no faltó el que levantó la mano, Sí. Y dice, oye, ¿y qué tal si yo sí quiero venir a trabajar? Ajá, claro. Yo tenía 23 años. Sí, era una moscosa recién graduada. O sea, sí tenía 1 año y medio de experiencia trabajando en otra rama, pero ponerme a las patadas con los muchachos, pues no. Sí. Total, ahí fue un compañero que estaba en el área de mantenimiento que me superhizo un paro. Que cualquiera que tenga una duda, mejor pase a platicar con Roberto ya que regrese a su viaje y bueno, lo solucionamos. Sí. Pero para mí sí fue mi primer baño de realidad. Claro. ¿Verdad?
Y fue a la otra es, ¿quieres algo? Me lo traes por escrito. Sí. Ya no te puedo hablar bonito, porque yo estoy acostumbrada con mi gente, yo soy muy cariñosa. Sí, de tener un círculo de confianza y decir, estamos aquí y es familia y hagamos esto, ¿no? Sí, Pero, claro. sí, Y a mí me gusta hacer bonding, genuinamente sí. me gusta hacer bonding con la gente. Sí, sí. Entonces llegas y tú quieres hacer un bonding y pues hay gente que te lo toma bien, pero hay gente que puede pensar mal. Sí, no me interesa y no me quiero. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? De entrar yo y luego cuando yo entré a la empresa, todas las mujeres íbamos con uniforme secretarial, ¿no? Entonces entraba yo y siempre andaba medio en taconcito y así trajecito de colores, porque por alguna razón mi hermana le gustaban los trajecitos muy floridos. Sí. Entonces imagínate que andas así en la planta y pues saben que de repente, pum, cambié eso por la bota de casquillo, el jeans, la polo y el casco. Sí. Entonces llegan y fue el tener que aprender el trabajo de muchos de mis compañeros, el entender los fierros, el entender cómo funciona, el chutarte los specs. Claro. Y perderle el miedo al tema varonil, ingenieril, etcétera. No te voy a decir que yo sea una ingeniera, porque no lo soy, Sí. pero he aprendido muchísimo en el piso. Claro. En el tema realmente real, donde surge un problema y tienes que, pues eso, solucionar, agilizar. Y bueno, en la parte comercial es un tema, y siempre les digo aquí en mi equipo, la parte comercial es un tema muy importante. Eres la cara que vende la expectativa. Sí. Y entonces el comercial se termina metiendo en la producción porque dice, a ver, yo prometí esto, este tiempo, este timing, este tema. O sea, yo no puedo, yo fui a darle cara por la empresa y eso, y a ver, equipo, ustedes están aquí, pero bueno, yo fui a dar la cara, a banderear que somos los mejores. Entonces viene ese tema de involucrarte realmente, porque no nada más es vender y pasar la facturación, ya cayó un nuevo cliente, ahí me cuentan cómo fue, ¿no? Sino realmente es un compromiso de, a ver, porque yo sé que uno puede convertirse en uno de 10 años, de 20 años de relación, sí. Y así crecen las empresas, ¿no? Exacto, y que era nuestro objetivo a final de cuentas. Pero mucho fue tener que aprender, ahora sí que toda la dinámica de una empresa de manufactura, porque pues, obviamente en cada industria, cada empresa tiene su dinámica, ¿no? Sí. Pero pueden desde entender, yo no puedo llegar y comprometerme a algo que no puedo cumplir. Tengo que ponerme los zapatos de mi área de planeación de la producción, del área de compras, del área de producción como tal, de las capacidades, etcétera, etcétera. O sea, ya llegar y ahora sí que construir de manera 360 todo el negocio. Claro. Y ahí fue donde ya por fin me pude ganar, o sea, que el respeto de mis compañeros, exigirles, porque ahora sí que como equipo multidisciplinario, sé lo que te puedo exigir y lo que puedo esperar de ti. Y tú me vas a reclamar a mí por lo que fulanito no te está dando y por lo que sudanito no te está dando. Sí, hay corresponsabilidades, tareas críticas en el que si él lo hizo mal, aquí ya viene todo un tema complejo. Oye, pero bueno, de esos 3 meses, que era el plan en corto plazo, ¿qué te hace quedarte? ¿No? Porque definitivamente, bueno, ya la promesa era 3 meses, pero ¿qué te hace quedarte ante un escenario un tanto adverso y demás? ¿Qué es lo que te hace quedarte? La verdad es que fue muy chistoso, o sea, como 3 meses se convirtieron en 22 años, que son los que llevo yo en la empresa, ¿no? La verdad es que al final, a mí me gustan los retos, me gustan las cosas que se salen de mi control para eventualmente no querer controlarlas, sino entenderlas y balancearlas. Claro. Es lo que a mí me gusta, ¿no? Me llena. Entonces yo encontré algo que me llenaba ahí. Eventualmente, por alguna razón, me gustó control de calidad, me quedé en control de calidad, me eché chorrocientos diplomados en control de calidad, y ahí me fui quedando, y luego ya me hablaban, oye, hay esta oportunidad de trabajo, no, ¿sabes qué? O sea, quiero hacer crecer esto. Perfecto. Ajá, pero le gané, ahora sí que le agarré cariño con el tiempo, ¿no? Claro, no, y háblame un poco de esta parte, porque bueno, esta parte soft de llegar, entrar y bueno, decir, ok, me quedo, la apuesto, va bien, pero después, pues hay exigencias, ¿no? De parte de la familia. Claro. Y lo que te mencionaba de parte de esta historia, oye, a ver, hija, yo pasé de aquí a aquí, y a ti te corresponde pasar de acá a acá, ¿no? Entonces, de repente, puede haber presiones de lo que tú estás haciendo versus lo que hicieron los de atrás. Por supuesto. Que tiene muchas variables fuera de control, porque, oye, fue otra época, fue otro tema. Muchos me decían, oye, pues antes tener 250 dólares estaba fácil, hoy no, pues hoy hay gente que tiene 4,000. Entonces, en realidad, claro. no es así, pero bueno, háblame de esos pesos y ahora las ventajas, ¿no? Que es de estar en una historia así. Claro. Bueno, mira, por ejemplo, el peso, como te decía hace rato, ¿no? El gran sueño de mi papá era suplirle a Kenworth, ¿no?
Entonces se da un acercamiento en la Expo del 2006, Ujú. 2006-2007, ahí en Guadalajara. Transporte. Expo Transporte, exacto. Se da ese acercamiento y de repente nada más un día estaba yo sentadilla ahí en mi cubículo y veo llegar a 2 ejecutivos de Kenwood Mexicana con unas piezas urgentes. Sí. Entonces, papá ya había puesto la vara hasta cierto nivel, la marca se había registrado en el 92, para 2006 pues ya tenía cierto reconocimiento en el país. Sí, sí. Y ahora era, vamos a cumplir el sueño de papá, como el sueño de la familia, ¿no? Me acuerdo que en aquel entonces la única que hablaba inglés en Maldonado era yo, aparte de mi hermana. Sí. A mí me tocó personalmente traducir las especificaciones técnicas para Claro. todo el equipo. Entonces, de esa manera, claro que me envolví le agarré cariño y abracé el proyecto como tal y fue, a partir de ahí, vamos a darle para adelante. Sí, sí. Entonces, esa fue la vara que a mí me deja mi papá, que obviamente siguió dirigiendo el negocio y poco a poco nos empezó a delegar, Claro. ¿verdad? De ahí fue... Les cuesta trabajo delegar, ¿verdad? Sí. Por supuesto, ellos siempre serán el fundador, siempre serán el presidente del consejo. Y siguen bajando a piso y haciendo observaciones. Por supuesto. Y o sea, a mí no guana, sí, lo que usted diga, lo que usted diga. Pero te digo, esa fue la vara que a mí me deja papá y fue una vara que tuve que darle a Maldonado para cumplir con ese requerimiento y estandarizarlo como el requerimiento que se le da a todo el mundo. Claro, claro. Y una vez que aprendes a hablar ese lenguaje, digamos, en estándares de calidad, sí, pues ya no, o sea, ya no vuelves atrás. Entonces eso te lleva siempre a ir más y más. Y la realidad es que también estás en una región, importante decir, donde hay muchas historias de éxito. Es decir, hay mucha competencia, hay muchos queriendo hacer lo que parece imposible, hay muchos queriendo hacer. A mí me encanta Monterrey, digo, no soy originario de aquí, pero en realidad parte de la efervescencia regia que yo reconozco aquí es que todo el mundo dice, si te dicen que es imposible, el cómo sí, y con el menor recurso y con el menor tema, ¿no? Quería hablar contigo en estas historias de empresas como la que fundó tu papá. Sumamente importante, decía, yo lo que conozco de esta vieja escuela, que la valoro muchísimo, tengo muchos amigos actualmente que todavía están conmigo, otros que ya no nos acompañan, pero es extraordinario la disciplina financiera con la que construyeron esto. Estamos más o menos de la misma edad, yo nací en el 83 y en el 82 acaba de pasar una peor crisis económica, la del 82. Claro, sí. Y luego mis papás me dicen, pues no, tú naciste y veníamos de una supercrisis, ¿no? Y luego la del 94, que estaba adolescente, yo me acuerdo, ¿no? Supercrisis en esa Navidad, ¿no? El dólar de 3 hasta que llegó hasta 11, ¿no? 7, 8, 9, 11. Y entonces ya en el 94, ya entro a la universidad, ¿no? En el 2000 entro a la UDLA. Y todo bien, ¿no? Y de repente sales, va todo muy bien, iniciamos el negocio, la crisis del 2008 de Calderón, el boom inmobiliario. O sea, en realidad, o sea, cada 5 o 6 años ha habido una crisis, y lo más extraordinario es cómo la familia Maldonado, cuál ha sido la disciplina o la esencia para poder sortear estas crisis, porque estamos de acuerdo que cuando hay una empresa muy grande que tiene un soporte internacional, bueno, pues una mantiene a otra, ¿no? Y así, pero cuando naces local y es local y apuestas todo, como dices, empiezas hipotecando propiedades, sacas el crédito, que el crédito aquí, la banca es terrible, ¿no? Aquí te cuesta un crédito 30, 40% de interés, mientras que en Estados Unidos te vale 6%, y tú estás compitiendo también con los chinos que piden crédito a 0%, y entonces, ¿cuál crees que tú sea de esta fotografía de tu participación? ¿Cuál han sido los secretos para sortear una empresa exitosa en un país como México, que cada 5 o 7 años hay una crisis? Bueno, para empezar en todos lados hay algo que aprender. Sí. ¿Verdad? Cada reto tiene que ser una aventura. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, cuando fue la crisis del 94, pues yo era un adolescente igual que tú, a papá le tocó, como te comenté, ¿no? Ya tenía aquí la máquina dobladora, la primera máquina dobladora de la empresa, y los herramientales se quedaban del otro lado de la frontera. Sí. Entonces, primero era, ¿y cómo lo íbamos a pagar? Y de repente ya nadie nos compraba, ¿qué vamos a hacer? Cuentan mis hermanos, dice, Taurina, mi hermana, comentaba, dice, es que de a tiro no había ni para el clima, entonces andábamos con abanicos en la oficina, claro, y allá afuera, pues con lo que hubiera, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a convertirnos. Si no se venden mofles, ¿qué vamos a hacer? Pues ponte a hacer recogedores, ponte a hacer
protectores, ponte a hacer lo que sea, ¿no? O sea, tenemos la infraestructura, hay que aprovechar. Entonces, el gran aprendizaje en esa fue, primero que nada, no nos endeudemos en dólares. Okay. Sí, claro. Ese fue el aprendizaje en aquella amigos que quebraron empresas, sus papás cafetaleros que tenían créditos en dólares, y ahí fue la catástrofe, ¿no? Y luego fue en 2008, afortunadamente no nos pescó tan mal parados. Y pues fue buscar proyectos igual, con diferentes tipos de clientes. Ese fue el gran aprendizaje en 2008. Íbamos empezando con World Mexicana, entonces fue de venir de un mercado del repuesto, de ciertos clientes, empezamos a tener esta intromisión en el mercado original. Sí. Clientes más exigentes y era, oye, pues a darle con la exigencia del cliente. Claro. Luego, ¿qué nos pasa cuando viene COVID? Sí, por supuesto, también esa fue otra crisis horrible. Sí, horrible. Esa sí me tocó a mí. Ahí nos toca, primero hubo dos cosas. Veníamos creciendo despacito, pero firme con el proyecto que traíamos con Keyword. Entonces, en 2017 sí teníamos un tema en que medio batallábamos con el flujo de efectivo. ¿Y por qué? Porque se batalla de repente, para los que no son financieros, aguas, yo les recomiendo que se tomen un curso de finanzas. Para los que somos simples mortales, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué era? De repente el cliente te empieza a pedir más y tú le empiezas a pedir más a tu proveedor, que el cual te da crédito. Sin embargo, de aquí a que tú conviertes en efectivo todo aquel dinero, lo recuperas, pues pasan 30, 60, 40, 90 días, ¿no? Entonces llegó un punto en que, pues sí había mucha venta, pero el dinero no llegaba. Claro. Entonces en 2017 estábamos en ese tema y de repente nos llega un proyecto y yo aprendí a cobrar de cash. Bien. ¿Verdad? Pero ¿cómo o sea, yo lo platicaba con el equipo y es que siempre hemos dado crédito. Y fue, quítate esa venda de yo soy bien orgulloso, soy todo lo puedo porque soy Wonder Woman. Y no soy Wonder Woman, soy un simple mortal. Y ¿sabes qué? Para el tamaño del proyecto que tú me estás proponiendo, está padrísimo, pero no tengo el capital de trabajo. Claro. ¿Me puedes dar efectivo? Sí, claro. Exacto. Oye, Sí, eso hay que hablarlo porque finalmente hoy lo platicamos con los diferentes clústeres de la automotriz, aeroespacial, electrodomésticos, en estos proveedores en desarrollo, pues el tema es el capital de trabajo. Sí. Y al final, inclusive nosotros como medio y como agencia de marketing, cuando trabajamos marcas internacionales, comparaciones en México, unos igual pagos de 60, 90 días, ¿no? Tienes que financiar todos los ads de todas sus redes. Y yo le decía, bueno, es que tú no estás buscando una agencia, tú estás buscando un banco, ¿no? Sí, exacto, ¿quién te financia, no? Oye, o sea, esto no es un tema de agencia, es un tema de banco, o es un tema de proveedor, es un tema de banco. Y sí, en efecto, el que tiene más recurso económico, el que tiene más soporte, pues a lo mejor no es el mejor, pero tiene más fuerza en el mercado, ¿no? Entonces, es algo bien importante cuidar esa parte de las finanzas, ¿no? Fundamental para poder salir, ¿no? Entonces, ustedes sí lograste... Lo logramos con ese proyecto que teníamos. Y luego de ahí, exacto, entonces yo lo que quería era seguir creciendo. Mi siguiente proyecto era una nave grandotota, preciosa, hermosa, con 1000 bahías, 1000 de fuerza para poder meter más máquinas. Y entonces hicimos el ahorradito, mi hermana y yo, y de pronto llega COVID. Sí. Y en la torre, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues mira, ahí teníamos el colchoncito. Sí. Nos ayudó a salvar nuestra plantilla. Bien. De repente... De marzo, pues ese puente inolvidable del 21 de marzo que se convirtió en 2 años. Sí, yo vine a Expo Manufactura aquí en febrero del 19-20 y me acuerdo que 30 días después firmé un contrato aquí con un cliente y regresando fue cuando quédate en casa, ¿no? Sí, claro. Entonces nos quedamos guardaditos y pues primero fue, como yo ya traía mi background de control de calidad y era auditora, dije, o sea, yo estaba viendo las noticias y a veces en el diario oficial de la Federación salía todo para las, ¿cómo le llaman? Actividades esenciales. Exacto. Entonces, no, dije, yo descargué mi guía y dije, nos convertimos en actividades esenciales. Hablé con los clientes, Packard fue uno de los que me dio carta. Y en su caso era por el tema de las refacciones, y nos convertimos de volada. En 10 días ya teníamos todo puesto y volvimos a abrir. Pudimos trabajar. Nuestra sorpresa fue, me acuerdo que en aquel entonces decía yo, es que ¿de dónde voy a sacar dinero? ¿Y de dónde voy a sacar dinero? Yo volteaba y nomás veía los almacenes retacados de material. ¿Qué voy a hacer y qué voy a hacer? Entonces,
primero me metí a un curso en línea de una prestigiosa universidad, Sí. precisamente finanzas para no financieros. Yo no tengo background financiera. Y empezó a identificar áreas de oportunidad, y la primera era el convertir esa mentalidad de mi papá de, mira qué bonito se ven los almacenes llenos de productos, mira qué hermosa se ve la marca, multiplicada y ves Maldonado como 500 veces ahí en el almacén. No, aquí tiene que estar lo más vacío posible, entra el producto y sale el producto. Claro. Entonces, esa fue la manera y el gran aprendizaje de COVID-19. Bien. ¿Sabes qué? Ingesu, pon una promoción, no le pierdas. Sí. Sin embargo, y tampoco le bajes el precio del producto, porque no se trata de demeritarlo, que la gente lo perciba luego como algo más barato. Sí, el valor del servicio del producto. Exacto. O sea, el producto y la marca es un producto de muy buena calidad. Sí. No quiero tampoco sonar pretenciosa, pero es un producto de muy buena calidad que no quiero demeritar. Y es la calidad que se sigue dando hasta el día de hoy. Sin embargo, oye, pues hay grandes oportunidades para aquellos que son distribuidores o que tienen sus talleres refaccionarios, etcétera. Entonces empezamos a manejar el tema de las promociones de ventas. Jalamos de a tiro, es que, oye, somos fabricantes, ¿cómo vas a poner una promoción? Pues vamos a ver qué hay en el inventario, ¿no? Claro. Y vamos a darle vuelta al inventario. Nosotros no vamos a vivir ni vamos a masticar el fierro. Sí. Sí, es dinero ahí parado. De alguna manera parece sencillo, ¿no? Siempre quien está al frente del barco o parte de la tripulación importante, muchas veces parece sencillo. Pues claro, era obvio que se tenía que hacer eso. No es tan fácil en ese momento. O sea, de obvio esto no tiene nada, porque si fuera obvio y lógico y natural, lo haría cualquiera y, o sea, no tendría. No, esto no es así. O sea, esto es complejo porque, pues nunca habíamos estado frente a una pandemia. No. La gente cuando dijo en marzo, yo recuerdo que todo el mundo dijo, un mes, 2 meses, a lo mejor no va a pasar nada. Nadie sabía eso, y nadie sabía que el efecto venía retardado, que lo que sufrimos ese año se iba a ver en efecto de consumo el siguiente año. O sea, la gente pensó que cuando terminó, ya había terminado. No, apenas iba a comenzar el efecto, ¿no? Muchas empresas que dependían de cadenas de suministro y eso, terrible, ¿no? Porque dijeron, ya terminó. No, esto apenas comienza. Sí, acuérdate de luego cuando todo el tema con China, ¿no? Todo el tema de los contenedores y luego todo el tema de los microchips. Sí. Ajá, fue un desastre, ¿no? Sí. Cuando todos los contenedores se quedaron de este lado y luego, China no tiene contenedores. Sí, no, y yo tengo amigos de logística que de repente traían un tema, pues, de manejar, ¿no? Esos clientes medianos, ¿no? De logística, y de repente en COVID las navieras tomaron esos clientes también y desaparecieron en el mercado de los freight forwarders que atendían a estos chiquitos porque la naviera dijo esto. Obviamente se inflaron de todo lo que subió el flete, ¿no? Compraron 2, 3 barcos nuevos y se quedaron con el negocio de los pequeños. Sí. Y entonces hubo negocios que desaparecieron ahí de amigos de logística que dijeron, tenemos que movernos a otro lado porque esto ya se acabó. Se acabó. Exacto. ¿No? Entonces, terrible. Y eso sucedió, o sea, fue el efecto post-pandemia, ¿no? O sea, no en la pandemia, como que la gente veía que iba a regresar todo normal, pero sí muy difícil. Entonces, cuando tomas decisiones así, no es que digas, era obvio, no estaba fácil. No, cerrabas, no decías. Yo, justo en la pandemia, nosotros íbamos a venir a abrir, venimos a manufactura para aperturar Industria 360, venía a buscar oficinas y aperturar aquí el proyecto, veníamos de la ciudad de Puebla, y recuerdo que en ese momento, pues pasó eso y se detuvo el proyecto 2 años, ¿no? Sí. Pero si hubiéramos venido 2 meses antes a firmar contratos y eso, esto ya no existiría, porque abriendo aquí nuevo y teniéndolo cerrado, pues hubiera sido absurdo, ¿no? O sea, y difícil de mantener, ¿no? Oye, pero entonces sacas esta parte, combinas esta parte de entender los costos financieramente, tener esta situación de conocer el piso, y con todo eso pues tienes toda la herramienta para ser una extraordinaria vendedora, ¿no? En el sentido de vendedora con todo el respeto que se merece, quien logra comercializar y transformar una materia prima, un trabajo, convertirlo en un valor en el mercado, ¿no? No, y es un reto, ¿no? Ahorita estoy estudiando mi maestría y me da mucha risa cómo lo pone un maestro. Luis Paredes, un gran saludo, lo admiro muchísimo, y él te dice, es que es un reto hacer cualquier tipo, y sobre todo un commodity, que se vea sexy. Sí, claro. ¿Verdad? Ay, disculparás, tampoco quiero elevar el tono de la entrevista, pero si te dice, o sea, en mi caso, ¿cómo voy a hacer tubos doblados, abrazaderas o mofles que se vean sexys? O sea, como que la gente voltee a verlo, que la gente le parezca atractivo, que la marca le parezca atractiva. Claro. Que la quiera voltear a ver, ¿no? Entonces, en ese entonces ya fue tenemos que dar un rebranding.
Claro. Tenemos que hacer un refresh de toda la imagen de la compañía, del por qué la marca es confiable, de por qué la marca es una marca que tú quieras portar en tu camión, Claro. o por qué es simple y sencillamente el decir, oye, en este proyecto yo trabajé con Maldonado, para cualquier otra industria, ¿no? Ese ha sido el gran reto, ha sido el trabajo constante que tú ves en las redes. Claro. El decir, oye, ¿por qué soy confiable? ¿Por qué soy la marca que tú prefieres? No, y me queda claro porque hoy la toma de decisión, digamos, como dices, un commodity, bueno, te lo puedo contratar a ti o al que está al lado, y finalmente, pues eso, a lo mejor muchas veces, digamos, en la autoparte del tema, pues a lo mejor la gente no lo ve, a lo mejor gente que se da cuenta, pero en realidad creas este feeling, ¿no? De la marca. Y Monterrey es un gran ejemplo de grandes marcas, ¿no? Yo todas las marcas que recuerdo que se generaron, bueno, que tengo ubicadas, que se generaron entre los años 40, 50, tenemos varios amigos, ¿no? Que son clientes como Riasa o como Dimosa o como todo esto, pues que este tema del SA era la moda, ¿no? Poner el acrónimo que terminara con la sociedad anónima, ¿no? Sí. Entonces yo siempre que veo un SA o un tema así, digo, esa empresa es como de 40-50, trae una estructura así, ya conozco casi la historia que hay detrás, pero sí crean fidelidad, ¿no? Porque es, y más en tu caso que manejas un apellido, pues creas esa fidelidad y ese tema, y sobre todo que, me lo decían todos mis amigos de la vieja escuela, oye, Javier, si pides un crédito, si pides esto, lo más importante aquí es tu apellido. Sí, A ver, tú a tu negocio le puedes cambiar 3 veces el nombre, puedes hacer lo que quieras, pero jamás vas a poder cambiar tu apellido, ¿no? Entonces, cuando hablen de Javier Durán, sea lo que sea, y si no puedes pagar, lo hablas, y si no puedes decir, lo dices, o sea, pero cuida mucho el apellido. Entonces, ustedes, al poner este activo del apellido en el nombre de la empresa, pues con mucho mayor razón, ¿no? Tú eres embajadora por ser parte de la familia, tus hermanos, todo eso, pero está ahí el activo, ¿no? O sea, le pusiste el apellido, tu papá le puso el apellido a esa unidad de negocio, y con mucho mayor razón cuidarlo, apreciarlo y, bueno, también actualizarlo para que no pase de moda, ¿no? Sí, exacto. Es interesante cómo hubo quien veía la marca y ya la veía como que iba de caída. De hecho, las primeras veces, teníamos muchos años de no salir a las expos antes de COVID. Entonces, cuando regresamos después de COVID, la marca seguía siendo la misma imagen y había mucha gente que, es que yo pensé que la marca había desaparecido. Sí, claro. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muy enfocados en el otro mercado en el que estábamos entrando, ¿no? Que eran las armadoras, y ahí no hay marcas, solamente hay números de parte. Claro. Entonces fue, ¿cómo hago que la gente voltee a ver nuevamente mi marca? ¿Cómo me desmarco de la competencia? Porque contrario a cómo le tocó a mi papá, pues papá empieza y el mercado estaba virgen, hermoso. Sí. Entonces luego ya con los años empiezan a nacer otros fabricantes aquí en todo México. Nosotros, la marca tiene presencia en México y un poquito en Estados Unidos. Entonces es, ¿cómo me desmarco? Claro. ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo te vas a notar? Sí, Exacto, por supuesto. Entonces tú estás también detrás de esa digamos, dirección en este momento del rebranding, del poder destacar, y sobre todo hoy también sumamente importante, pues obviamente la competencia se vuelve cada vez más global. De hecho, todos los que subieron después del 94, cuando el mundo México estaba cerrado al mundo, pues muchas fábricas, juguetes y demás, inclusive autos, Dina y todo esto, pues realmente se vinieron abajo, ¿no? Porque vivíamos en un mundo cerrado. En el 94 se abre el tema y tú decías, oye, yo produzco 1000 piezas, y llega el extranjero y dice, yo produzco 1000 al día, no 1000 al mes. En una hora, ya te creo, ¿no? Entonces, ahí realmente se vio el carácter de los empresarios mexicanos, de quienes sí dijeron, oye, a ver, pues vivíamos en una burbuja y hay que hacer el switch para la competitividad. Y muchos lo hicieron, hoy grandes historias como la tuya, también tenemos gente del sector aeroespacial, ¿no? Que lo logró, de ser un pequeño taller a fabricar partes para el sector aeroespacial. Pero realmente tuvo que haber una visión ahí de competitividad, porque muchos dijeron, yo ya no le entro. Y ahorita, en este tema de la globalización, que va a pasar a regionalización, y con el monstruo, el dragón chino, ¿no? Que llegó, pues también es otro reto para, digamos, lo que fuera en el 94 para tu papá, activo de la empresa. Para nosotros hoy es el tema, ¿qué vamos a hacer con China, no? O sea, porque realmente nosotros tuvimos una cobertura hace un año y medio, fuimos a Shanghái a hacer una cobertura,
y decía mi experiencia en Asia, que no lo había visitado. Decía, a ver, el tema de los edificios, todo eso a mí no me sorprende, porque edificios altos hay en todos lados y lo demás está en todos lados. Lo que está sorprendente es que hace 30 años ahí pasaban con sus balsitas sembrando arroz. Y en 30 años hicieron eso. O sea, sí, eso es lo que sí te da mucho miedo. Y hoy es que es donde tenemos que estar juntos, unidos, primero como marca México y después como sector de empresas, con todos que se dedican a tu mismo vertical de negocio, pero después al interior de la empresa, pues sí generar mucho valor de marca y ser muy competitivos, ¿no? Porque el tema viene fortísimo. Claro, mira, y qué bueno que sacas el tema de China, ¿no? A mí me parece, y lo quiero puntualizar, porque como mexicanos muchas veces vemos a China como el enemigo. Yo no estoy diciendo que yo traiga productos chinos, porque no los traigo, soy muy orgullosa. Nosotros tenemos nuestra certificación hecho en México, somos muy orgullosos de eso, pero siempre es interesante y es importante tener visto, digo, puede sonar al enemigo, pero digo, no considero a nadie del mundo mi enemigo. Sin embargo, siempre hay que aprenderle algo a alguien más, ¿no? Claro. O sea, al chino yo lo que le admiro, y como tú dices, hace 30 años tú los veías en una balsita, cruzando y comiendo por un platón de arroz y luego poco a poco luchando por, ahora sí que generar ahí sus sindicatos y hacer sus clústeres por industrias. Hay que admirarles que ellos han tenido una estrategia con un seguimiento. O sea, ellos tuvieron una visión hace 30, 40 años que tuvo ahora sí que un dirigente y que tiene una continuidad. Y eso es algo que le admiro yo mucho a los chinos, ¿verdad? Podrán tener cierta falta de tacto, pudiera decirse, cuando hablamos del tema de las copias, ¿verdad? Porque es algo que todo el mundo le critica a los chinos. Digo, sé porque tal vez algún chino que habla español me pudiera estar escuchando. Sí. Y los respeto, los admiro muchísimo. Tienen muchísimas cosas, tienen mucha disciplina, que es algo que el mexicano debería de adquirir, ¿verdad? El chino es muy estudioso de qué es lo que está haciendo el otro. Primero lo copia y luego lo perfecciona, ¿verdad? Es como un Japón de los 70s, 80s, que se fue perfeccionando después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo percibía los productos japoneses como de mala calidad, y luego ¿qué pasó en los 2000s? ¡Wow, Japón! ¿Y qué es lo que pasa ahorita? China lo está viviendo, China está siendo muy competitivo, China está manejando muy buena calidad, ¿verdad? Entonces no me puedo sentar ni dormir en mis laureles. Tengo que sacar mis ventajas como empresa mexicana, y decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo la gran ventaja de que soy tu vecino de al lado y lo que nos separa es una bardita, ¿no? Llámese frontera, el muro de presidente Trump, como tú lo quieras llamar, ¿no? Y más todo aquí en Monterrey, entrada a Texas, pues es de entrada a Estados Unidos. Es correcto, es correcto, pero sí es el incentivo de que, oye, ellos pudieron, eso sí, ellos traen un montón de apoyo de parte de su gobierno que nosotros, con mucho respeto a nuestra presidenta Sheinbaum o a quien esté en el poder, nos falta apoyo. No quiero decir no nos está apoyando, porque he sido beneficiaria de ciertos programas, he acudido mucho con programas del World Trade Center, he ido mucho a prepararme. Por ejemplo, estuve en Japón con una beca que yo obtuve por parte del gobierno de Japón, otro programa en Alemania, que también obtuve una beca por medio del Ministerio de Economía de Alemania. Bien. Pero el chiste está en buscar las oportunidades. No puedes quedarte esperando a que papá gobierno te dé todo. Claro. Sí, no, definitivamente, y yo creo que Nuevo León, reitero, es un caso importante en cuanto a que, bueno, fue siempre la capital industrial, lo más conocido de Garza Sada, ¿no? Que tocó la cerera y la hizo la más grande del mundo, después la cartonera la hizo más grande del mundo, y después tocó Vitro, ¿no? Para hacer las botellas y lo hizo de las más grandes del mundo, y luego, bueno, ya vienen historias como la de Cemex, la más grande del mundo, cuando son del extranjero, y ves una olla de Cemex pasar en Europa o eso, dices, wow, increíble, ¿no? O sea, sientes una emoción. Y precisamente por ahí está el tema del feeling de la marca, ¿no? Cuando ves a Cemex en Inglaterra, ¿no? Pasar y dices, oh, eso está increíble, ¿no? Esa nació allá en México. Claro. Finalmente quisiera concluir con un poco la plática. Hoy me quise enfocar más en el podcast, en esta personalidad que tienes, porque evidentemente no vine a hablar aquí prácticamente de tu catálogo de productos, sino de un poco de esta historia que hay detrás de una empresa familiar, que para mí me apasiona muchísimo. Yo quisiera concluir que nos compartieras ahorita qué retos vienen para ti, ¿no? En términos de tu posición. Y bueno, también que nos compartieras
si no hubieras estado en Maldonado, si no te hubieras quedado esos 3 meses que te había pedido tu hermana, ¿en dónde más te hubiera gustado estar, aparte de esto? Qué interesante. Bueno, primero que nada, ¿qué retos vienen? Creo que retos es, primero que nada, bueno, mi objetivo es hacer crecer la compañía, ¿verdad? Dar a reconocer la marca de manera internacional, ¿verdad? Que para mí sería una gran satisfacción. Para mí sería una gran satisfacción trascender la marca dentro de mi familia. Si en un momento no se puede, bueno, ya veremos en ese momento. Pero también para mí es un reto poner el nombre de México en alto. Claro. No quiero decir nada más el papel de las mujeres, Sí. ¿verdad? Porque tampoco quiero caer en el tren del, es que las mujeres esto, y las mujeres merecemos esto, y las mujeres merecemos lo otro. No le quiero hacer harakiri a mi género. No estoy en una postura donde yo quiera que me den todo solo por el hecho de ser mujer. Claro. Me gusta ganarme mi lugar. Sí. ¿Verdad? Estoy en una industria muy masculina donde es necesario ganarse el respeto de los colegas. Agradezco mucho el respeto de muchos de mis colegas y el entendimiento, el acompañamiento, ¿verdad? No todos los hombres son malos, no todos los hombres son perversos, ni nada por el estilo. Creo que hay grandes aliados. Creo que parte ahora sí que de mi misión o yo lo quiera llamar, es que no nos veamos como géneros opuestos, sino como complementos dentro de nuestra industria, ¿verdad? Yo no estoy luchando en tú eres mejor que yo o yo soy mejor que tú en esto por esto y esto y esto, simple y sencillamente tú tienes estas habilidades, yo tengo estas. Oye, vamos a hacer un equipo multidisciplinario, complementario, que pueda más que los que están separados. Sí, no avanzar peleándose bilateralmente, sino... Oye, con una visión, exacto. Sí. Exacto. Y si se logró ir a la Luna, pues ¿por qué no podemos lograr ir a la Luna, poder ir a Júpiter o no sé, otra cosa? Pero el límite lo pones tú. Claro. Y si lo pones con un equipo que tiene muchas habilidades, conocimiento, experiencia, contactos y demás, pues qué mejor. Como bien lo decías hace rato, no es, oye, Monterrey se ha caracterizado por ser una tierra donde todo lo queremos hacer grandote. Sí. Digo, no somos Texas, somos diferentes. Pero es el querer decir, yo quisiera que Monterrey fuera reconocido como una tierra donde hombres y mujeres trabajamos de la mano, nos complementamos, somos similares en derechos, en cualidades. Sin embargo, tengo que reconocer que mis pares tienen cada quien su habilidad. Claro. Respetarla y compaginarla. Esa creo que es parte de lo que yo quiero como un reto. Claro, sí. Hay un consultor de la Orquesta Filarmónica de Boston que tiene un programa de consultoría empresarial y mencionaba un poco parte de esta parte del género. Cuando tú escuchas tocar un violín, no sabes si lo toca un hombre o una mujer. Escuchas la perfección con la que se está ejecutando una nota, ¿no? Sí. Y él, con esta dirección de la orquesta, da una consultoría a empresarios para precisamente poder llevar una empresa, ¿no? Bajo la misma dinámica con la que se lleva una orquesta musical. Está extraordinario. Pero parte de lo que habla es eso, ¿no? Cuando escuchas un violín, realmente no importa si lo está tocando un hombre o una mujer. Lo que importa es la esencia de la música y la ejecución perfecta de la partitura, de la nota y todo eso, ¿no? Entonces, así debiéramos vernos, ¿no? O sea, realmente escuchar los violines y no juzgar quién lo está tocando, ¿no? Sí, exacto. Entonces, creo que eso es parte de mi reto. ¿Y dónde me hubiera gustado? Era tu otra pregunta. Si no estuvieras en Maldonado. Si no estuviera en Maldonado, caray. Si te lo digo desde mi perspectiva de mis 20s, que fue cuando yo entré a Maldonado, o sea, antes de eso, que yo venía de un background de relaciones públicas. O sea, a mí me gustaría estar organizando grandes eventos, ¿verdad? O algo por el estilo, ¿no? Sí. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho el contacto con la gente. Si te lo digo desde mi perspectiva actual. Donde ya tengo una expertise en una industria mucho más compleja y todo. O sea, a mí me gustaría estar en una empresa
pues no sé, con temas de desarrollo de inteligencia artificial o temas de desarrollo de la industria, ¿no? Innovación, sí. De innovación, exacto. Ok. No, pues extraordinario. La verdad es que se reconoce que quien construye una empresa desde abajo y en este reto generacional de que pueda perdurar 2 o 3 generaciones, pues la verdad es que te haces multitask, te haces hipersensible a todo, porque realmente hay quienes deciden primero antes de hacer una empresa, o muchos papás en ese sentido de las generaciones y con toda esta consultoría del gobierno corporativo y demás, dice, mira, antes de que entre tu hijo aquí, mándalo a trabajar en una empresa grande, que aprenda, que vea protocolos y que no venga a aprender contigo, porque la curva de aprendizaje es muy diferente. Es muy larga, ¿no? Qué increíble, pues, no sé, trabajar en Cemex, división la India y regresar y abrir un negocio, pues ya traes todo el know-how, todo el expertise de 100 años de una empresa, ¿no? Y en cambio, cuando tú la construyes de manera familiar, pues es ir con la lámpara así, ¿no? Y un poco tocando y donde pueda apuntar la luz. Pero es de reconocerse ese gran trabajo, ¿no? Y de estar ahí, y que aparte lo transmites con mucha pasión, por eso te quise invitar. Este tema, te he visto ahí, precisamente lo que mencionas, este tema de las expos, tu LinkedIn. Gracias por compartirnos y gracias por ser un ejemplo. Realmente no debería destacarse, pero sí como mujer, ¿no? Porque estás en un mercado ahí ganándote un respeto. Y por supuesto, una apreciación a tu papá, a tus hermanos, todo, porque trabajar en familia no es fácil. Yo estuve formando parte de una familia en donde sí era inevitable hablar de negocios un domingo. A la hora de la comida. A la hora de la comida, y era inevitable tener una situación de se levantan de la mesa porque tenemos que tocar este tema aquí si lo íbamos a ver el lunes. Pero bueno, el papá y a veces muchas veces el patriarcado marcaba que hoy quiero hablar de esto y se cancela todo y vienen a hablar de esto. Y bueno, también requiere mucha inteligencia emocional con la familia, con todos poder hacerlo, y así que te felicito porque es un caso de éxito. Gracias. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Pues gracias. Continuamos con esta cobertura especial. Hoy un podcast diferente porque creo que la esencia de Rebeca así lo ameritaba, poder contar una historia desde el punto de vista de desarrollo de una empresa familiar y con todos los retos que ello conlleva. Les agradezco mucho. Continuamos con más en esta cobertura de Industria 360. Gracias. Continuamos. Gracias.